aprovechar mi minuto que me ahorré. Pues felicitando a todo el núcleo calobiótico, a todos los que hacen parte de este Centro de Estudios Filosóficos y de Prácticas Filosóficas, por la constancia, por el trabajo, por la disciplina. Creo que entre todos construimos todos este espacio, pero principalmente a ti, por ser siempre nuestra guía, nuestro maestro, y por no haber perdido el camino a pesar de todas las dificultades. Creo que esto, más que nada, es un logro tuyo, que tendrás de conocer. Y Alicia, que como su complemento y su compañera han podido encaminar todo este trabajo. Claro, que era hora de que tenga su campanita al lado. Muy desviado estaba. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Manual para la Creación Artística Contemporánea, que es una investigación que nace hace 2 años aquí en el núcleo calobiótico. Exactamente, ¿no? Y este manual pretende terminar en un proyecto literario. Quiero hacer un libro sobre esto. Este manual es el Manual para la Creación Artística Contemporánea. Propone una técnica alternativa para abordar la creación artística contemporánea y está inspirado en la fusión de conceptos y disciplinas que acompañan a la filosofía iniciática de varias partes del mundo, como el Qigong y el Tai Chi chinos, la tenseguidad nahuatl tolteca y rituales prehispánicos de América del Sur, con técnicas de creación artística como el clown, el teatro físico, el ballet, la danza contemporánea, el Suzuki y los Blue Boys. Una técnica inédita de naturaleza transdisciplinaria que hace más eficiente el trabajo del artista y que lo dota de fluidez, autenticidad y belleza, relacionándolo a través de las prácticas con conceptos profundos, trascendentales, que comprometen a posicionar su obra como un instrumento liberador de la conciencia a través de la plasmación de la belleza. Este es mi manual. Esto es lo que pretendo con el manual. Y el primer capítulo del que voy a hablar hoy día se llama El Qigong de los 5 animales. Exploración, manejo y plasmación de las emociones para la creación artística. Y este primer capítulo lo vengo trabajando desde hace 2 años. Como les contaba, fue una investigación primero que nació de unas ciertas certezas que yo iba teniendo en el trabajo del Tai Chi y además con ciertas coincidencias que yo encontraba del trabajo filosófico con el arte. Una investigación que primero empecé a desarrollarla en mi propio trabajo artístico y que empezaba a tener ciertas diferencias, ciertos matices. Por ejemplo, habían directores que me preguntaban, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Entonces yo les decía, es una cosa que yo me estoy inventando. Entonces me decía, no, pero dime lo que estás haciendo porque lo que haces funciona. Cuando yo empecé a escuchar esas palabras, cuando había compañeros que me decían, ¿cómo es que logras llegar a esta emoción con tanta facilidad? Yo les decía, es que es una cosa que yo me estoy inventando. Ya, entonces dije, esto puede funcionar. Entonces empecé a probarla con amigos artistas, bailarines y actores principalmente, y empecé a dirigir sus entrenamientos antes de empezar el trabajo de creación artística. Y resulta que empezó a fluir el trabajo, empecé a tener atisbos de que la cosa empezaba a funcionar, empecé a tomar nota y empecé a desarrollar, a sistematizar toda esta investigación y toda esta información que yo empecé a tener en el momento en el que aplicaba con los artistas esta propuesta y la convertí en un taller. Un taller que se llama Taller del Qigong de los 5 animales, exploración, manejo y plasmación de las emociones para la creación artística. Un taller que lo empecé a dar yo sola, ¿cierto? Un taller en el que, basándome en toda el Qigong de los 5 animales del doctor Huao To y toda su referencia que tiene con respecto a su correspondencia con los 5 elementos de la naturaleza, empiezo a trabajar. Y empiezo a ponerle música, le empiezo a poner iluminación incidental y empiezo a darme cuenta de que mientras más elementos uno les da al artista, es mucho más fácil llegar al trabajo creativo. En la escuela en la que yo me eduqué,
en las artes escénicas, los maestros eran muy mezquinos en cuanto al conocimiento. Y te cogían y te soltaban en el escenario con mucha facilidad. Entonces te decían, te toca hoy hacer el Rey Lear. Y uno decía, señora, ¿cómo? Así como te enseñamos, pues. Pero ¿y cómo me enseñaron? ¿Y cómo se hace eso? Entonces dije, bueno, hay que dar al actor, porque yo empecé esta como una técnica de cada para los actores, hay que darle los suficientes elementos para que pueda hacer su trabajo en escena mucho más fluido y mucho más eficiente. Que no sea una cosa de no puedo crear, me encuentro con traumas infantiles, este personaje no va conmigo, sino que pueda abandonar todas esas cosas y pueda llegar al objetivo final, que es la creación. A partir de estas ideas que empezaba yo a tener dentro de mi trabajo y de estas necesidades que empiezan a surgir, es que se va estructurando este taller. Este taller que, como yo les decía, en un inicio era solo responsabilidad mía, pero con el pasar del tiempo se fue involucrando un músico, que es el Jorge, que hace a través de Chikun de los 5 animales de este taller, hace música inédita para el taller, en vivo además. Se ingresa a Ñaupa, que es un diseñador gráfico que lleva todo este lenguaje de este taller hacia la parte visual, ¿no? Hacia la parte comunicacional al público y al artista también, para que sepa cuando tiene el manual en la mano de qué se trata, desde el color, desde la forma, desde la fotografía que encuentra al inicio y además luego enseñando la técnica figurativamente, ¿no? Con dibujitos y con palabras. También ingresa lo que es el estudio de la luz, y lo que yo le llamo la luminotécnica incidental, y también la fotografía performática. Entonces es un taller completo que le permite al artista tener una herramienta que le hace más eficiente y facilita su trabajo, especialmente el de la plasmación de las emociones. Porque a uno le dicen, bueno, súbete al escenario y llora. Y uno dice, pero ¿y cómo lloro? ¿Cómo hago esa huevada? Sí, es difícil. Entonces uno cae en el histrionismo y empieza a fingir. Y a veces eso funciona, porque el público aplaude, pero no conmueve a nadie. Y el arte tiene que conmover, el arte tiene que mover hasta el fondo, tiene que pinchar el centro, para que la gente pueda salir transformada de la sala de teatro. Entonces digo, bueno, lo primero es identificar qué es la emoción. Y la emoción no es nada más que la reacción que nosotros tenemos frente a un acontecimiento. Y claro, dependiendo de la formación que nosotros hayamos tenido, del conocimiento que tengamos, reaccionamos frente a eso. Le atropellan a un perrito, habrá quienes respiran y bueno, se aguantan las ganas de llorar como yo y se va corriendo a llorar atrás de un poste. Pero habrán otros que quizá lo cojan y lo ayuden, o que sientan tristeza, otros que sientan indiferencia. Entonces todo dependerá de cómo nosotros nos hayamos formado. Pero cómo llevamos estas emociones, cómo las llevamos a escena. Entonces, lo que yo propongo es que lo primero, el actor a quien estaba dirigido esta técnica, tiene que primero reconocer su personalidad. Reconocer su personalidad, reencontrarse con ella, es reencontrarse con su mente, con sus emociones, con su energía y con su cuerpo. Una vez que ha reconocido su personalidad, tiene que ejercitar la voluntad de poderla manejar conscientemente. O sea que cuando yo quiero caminar, que es algo que ya nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando yo quiero caminar, camino. Cuando yo quiero mover el brazo, lo muevo. Entonces, igual, es en escena, igualito es en escena. Si yo lo hago conscientemente, entonces yo puedo manejar esta personalidad a voluntad. Y yo digo que esto es, esta capacidad de manejar la voluntad conscientemente, es una cosa que se va desarrollando con la práctica. Y es algo que el artista debe trabajar constantemente, voluntad. Una vez que ha identificado su personalidad y sabe que debe manejarla por la voluntad, el devenir de la creación artística es mucho más fácil. Ya no hay esa traba de que y ahora cómo creo, y ahora cómo plasmo esta idea, especialmente cuando uno tiene poco tiempo. No siempre nosotros tenemos
los artistas un tiempo prolongado para crear, ¿no? Por ejemplo, tienes 2, 3 años. Hay veces que nos piden cosas a menú, o sea, tienes 15 días para hacer o esta coreografía o armar este personaje. ¿Cómo hago esto tan rápido? ¿No? Si yo soy consciente completamente de esto y manejo a voluntad mi personalidad, el devenir de la creación artística va con mayor fluidez. Apunta rápido y se llega. Entonces, pensando en esto, digo, y ahora entonces, ¿cuáles son las partes en las que voy a estructurar mi taller? ¿Cómo lo voy a estructurar de modo que al mismo tiempo de que sea consciente de su personalidad, la aprenda a manejar con voluntad, también maneje los elementos escénicos necesarios? Entonces, la primera parte de este taller se llama la atención. La atención, que no es nada más, y esto lo aprendí de Santiago, la atención que no es nada más que tender ese puente entre el yo cotidiano y el yo escénico, el yo creativo. ¿Y cómo lo hago? A través de una serie de ejercicios físicos. Ejercicios físicos que pueden estar inspirados en el ballet, en el teatro físico, en la danza contemporánea o en algún deporte. Entendiendo que la finalidad del ejercicio físico no es el embellecimiento del cuerpo, es solo una consecuencia, no es la destreza física. Esos son solo consecuencias. El trabajo físico para el artista es el puente es esa atención necesaria, ese puente entre el yo cotidiano y el yo escénico. La segunda parte es la intención. La intención, que no es nada más que generar ese impulso interno voluntariamente, conscientemente de lo que quiero hacer. Lo que Stanislavski en el arte llama la imaginación. A generar ese impulso interior, esa cosa que necesito para poder llegar a donde yo quiero. El tercer punto se llama la sinergia de las estructuras. Aprendido todo del Calero. Entonces, en la sinergia de las estructuras, lo que vamos nosotros a hacer primero es una exploración de los sentidos. Y cómo explorando los órganos externos de los sentidos, por ejemplo, la vista, el oído, la nariz o el tacto, nosotros tenemos una correspondencia interna en el cuerpo. Entonces, esto se llama la sinergia de las estructuras. Y la trabajamos dependiendo del día que vayamos a trabajar una emoción o respectiva a la del día del taller. La cuarta se llama, yo le llamo la meditación guiada. Ya una vez que nosotros hemos identificado con claridad cuál es la emoción que vamos a trabajar en el día y qué órgano le corresponde y esa correspondencia que tiene interna en el cuerpo y por ende en la expresión, vamos a trabajar las danzas del Qigong de los 5 animales. Puede ser, dependiendo del día, la del ciervo, la del mono, la del tigre, la del oso o la de la grulla, dependiendo. Y empezamos a buscar estas correspondencias. Aquí en esta meditación guiada, nosotros ya vamos a empezar a juntar el movimiento con la intención, con la imagen interior y con la emoción. Pero ya se podría decir un movimiento codificado. Por ejemplo, la grulla sube ya es un movimiento codificado. Pero nos puede ayudar a entender cuál es el camino de la plasmación o de la expresión. Y por último, ya tenemos lo que es la expresión libre, donde el artista ya, con todos estos elementos claros, empieza a trabajar su propia plasmación, sus propias ideas. Así es como le divido al taller. Todos los días se trabaja así. Y la idea es que al finalizar, el artista tenga la posibilidad de entrar y salir de las emociones con mucha facilidad.
a partir y que utilice cualquiera de estos estímulos que están aquí, que le convengan más para poder plasmar su trabajo. Por ejemplo, hay personas a quienes les sirve el sonido, hay personas que les sirve la premisa arquetípica, como yo le llamo, que es la que utilizo, por ejemplo, las correspondencias de la madera con el hígado, o del hígado con el color verde, yo qué sé, o con la danza. Entonces, la idea es que los artistas salgan con una herramienta que les permita hacer su trabajo mucho más fácil, especialmente en el trabajo de la plasmación de las emociones, porque son las emociones el motor de la acción. Sin emoción no hay acción. Entonces, si no hay una emoción, no existe el devenir de la acción escénica. Y entonces no puede haber una historia, y no puede haber un objetivo, y no puede haber el desarrollo de la obra de arte. Y es así como entonces yo lo plasmo. En estos 4 momentos. Esperen. Esto yo ya les había hablado en otras ocasiones. Sí, yo les había hablado esto en otras ocasiones. He tratado de pasar lo más rápido que he podido, porque detrás de todo esto hay algo que para mí es lo más importante. Si bien este taller se sistematizó de esta manera y empieza a funcionar, y los resultados son evidentes porque hemos tenido la suerte de regresar del Festival Internacional, por ejemplo, ya con esta propuesta, y ya ver cómo los artistas pueden plasmar a través de este método, que me acuerdo que hace 2 años ella me decía, tú ya puedes probar lo que dices con artistas. Decía, no, nadie quiere prestarme a su elenco. Nadie quiere prestarme a su elenco para probar. Ahora ya no, ahora se inscriben. Ahora pelea, pues. Entonces, se podría decir que después del Festival Internacional del que vinimos con Jorgito, por ejemplo, del que fue parte Giovanni también, pues tenemos ya 2 conferencias en vivo, el método sirve, la técnica sirve. Y como todos, no es para todos, es para el que le sirva, para el que pueda agarrarla. Y está además no como una cosa fija, tácita y que así se tiene que hacer, sino que la pueden tomar, transformar y cambiar. Eso es lo chévere. Además, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ya se incorporó la música, cómo se incorporó la danza y cómo empiezan un montón de saberes a alimentar esta propuesta y empieza a consolidarse como realmente una propuesta de creación artística contemporánea. ¿Pero qué sostiene a esta propuesta? La parte filosófica y la parte artística. Por un lado, la parte filosófica, el estar completamente comprometida con el camino del conocimiento. El tener un verdadero compromiso. El dejar de pensar que las tareas, que estos encuentros escolásticos que tenemos tienen esta naturaleza escolar, de venir a dar una charla o cumplir el deber. Yo las tomaba así en un inicio, como cumplir un deber, zafarme de la tareita. Pero no, es un verdadero compromiso. Y además de aterrizar, digo yo, en mi vida diaria y especialmente en mi profesión, toda esta profundidad filosófica que yo estoy entendiendo. Porque si hay una cosa que a nosotros, a los artistas, se nos pega con los dioses, es la creación. Nosotros estamos relacionados tan constantemente con este acto de crear, con este acto de introducirnos, de ir hasta ese interior, parirnos a nosotros mismos y ¡pum!, expresar de las formas más diversas, y si es con belleza, mucho mejor. Además, aquí vino, a través de lo filosófico entendí, y a través de que entendí, además, encontré mi ideal, que es la libertad y la belleza. Entender que el arte no es nada más que la sublimación de la conciencia a través de la belleza. Así que nosotros tenemos un gran compromiso como artistas. Y por el otro lado, por la parte del arte en sí, entender el compromiso histórico, y tomo las palabras de Jorgito,
el compromiso histórico que tenemos los artistas contemporáneos para crear una identidad artística de hoy. Una identidad artística que no se parezca a la ecuatoriana de hace 50 años, ni a la china, ni a la reconchinchina, ni a todas estas que nos han venido diciendo que así se tiene que hacer arte. Ya empezar a crear y generar renovar la identidad del arte ecuatoriano de vanguardia, post-pandémico, en plena guerra, y además ya en la segunda, casi la segunda década del siglo XXI, que viene arrastrando patrones de hace 100, de hace 400 años. Y más. Y irnos separando una nueva identidad que es necesaria en el Ecuador, e irnos separando de unos patrones hegemónicos, ¿no? De cómo se tiene que hacer arte, y que de alguna manera han ido creando, han ido generando unas acciones que debilitan el arte en el Ecuador. La envidia, la competencia, el egocentrismo, la vanidad, y cargar al arte de hoy de una profundidad simbólica. Tenemos un gran compromiso. Entonces, estos son, para mí, la cosa más importante, lo que hace que cualquier cosa se genere. Este compromiso con mi profesión, con el compromiso con el camino. Muy bien. Perdón, vive en Barcelona. Nos dejaste anonadados. André, lo compartiste como que esa es una parte de tu manual, o sea, uno de esos de Chikunes, y hay otra, ¿cuál será el segundo? Yo pienso hacer, por el momento, 3 capítulos. Al principio se llamaba Manual para la Creación Artística, para la Creación Escénica, pero ahora ya lo estoy extendiendo, gracias a Jorgito, a la música, y ya empezando un nuevo proyecto para extenderlo por el Centro de Arte Contemporáneo a las artes plásticas. Entonces, desde ahí cambió a Manual para la Creación Artística Contemporánea. Este primer capítulo está dedicado a las emociones, el segundo es la tensegridad y la creación del personaje con los pases mágicos de Don Juan, y la tercera, que es ya la plasmación performática, que es un método de creación performática que lo realizamos aquí en Quito con el colectivo con el que yo soy parte, que se llama Colectivo Performático Guaguas Siniestros. Entonces, nosotros desarrollamos una técnica para crear performáticamente. El performance, que no es nada más que la creación artística no convencional.